¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Estamos por segunda semana consecutiva transmitiendo totalmente en vivo en viernes, un horario que no es habitual para este programa, pero que con el ánimo de dar cabida a todos los precandidatos a la alcaldía de Guadalajara, abrimos esta segunda opción en esta semana. Enrique. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo están a todos este viernes por la noche? Los que están en su casita ya descansando después de una larga semana de trabajo. Hay que decir una cuestión que es muy importante, Belén. Ya quedan pues una semana menos, 4 o 5 días de precampañas, pues por fin se va a acabar la primera parte de estas elecciones. Pero solo la primera parte. Solamente la primera parte. Todavía nos resta un muy buen tiempo de, vendrán luego las campañas electorales hasta llegar al proceso electoral el próximo 7 de junio, domingo 7 de junio, en el que los jaliscienses, además de muchos otros mexicanos, saldremos a votar. En el caso de Jalisco, se lo hemos dicho, son elecciones intermedias, elegiremos, o más bien renovaremos Congreso local, elegiremos también a quienes nos representarán en el Congreso de la Unión, diputados federales y, por supuesto, la renovación de las alcaldías en el estado de Jalisco. Y de cara a este tema, Enrique, hoy y para abrir boca, hemos decidido hacer una revisión general de qué están diciendo las encuestas en torno a las preferencias electorales, específicamente en cuanto a partidos políticos, pero también cuál será la repercusión que tenga sobre esta decisión electoral el desempeño del presidente Enrique Peña Nieto. Hay que decirlo, Belén, que uno de los grandes damnificados del último proceso electoral fueron las encuestas, porque la mayoría de las encuestas, quitando la de María de las Heras, pues se equivocaron y le dieron una ventaja a Enrique Peña Nieto muy superior a la que al final tuvo. Pero como dice un amigo periodista, Leo Zuckerman de la Ciudad de México, pues mejor confiar en las encuestas que en Walter Mercado, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante entenderlas y ver que creo que hay varias tendencias que están marcando. Vamos a ir mostrándolas según han aparecido en los medios de comunicación. La última de parametría que se publicó en el diario El Financiero el lunes 20 de enero, y de ahí vamos a ir analizando, digamos, lo que marcan las encuestas a poco más de 4 meses de la elección de este año. Que además habrá que decirlo, Enrique, en realidad la tradición de las encuestas en México es relativamente reciente. Sí. Me parece que empiezan a cobrar forma y quizás cierto profesionalismo a partir de la elección del año 2000 sí. Con la llegada del presidente Vicente Fox a la presidencia del país, la primera vez que había alternancia, y todo el revuelo que causó precisamente una de las encuestas, la de María de las Heras, que nadie creía, ¿no? En su momento, claro, que fue el primero que puso a Vicente Fox a la cabeza. Y también, por ejemplo, en el caso de la última elección de 2012, hubo 2 encuestadoras, una fue precisamente María de las Heras y la otra Reforma, que fueron las únicas que vieron que la brecha entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador pues se había cortado, ¿no? Así es. Bueno, si te parece, iniciamos con las que ya tenemos preparadas para usted y abriremos con la de BGC Excelsior, publicada en diciembre del 2014, en la que le dan una aprobación presidencial. Esta es de parametría. Esta es la que se publicó el 20 de enero de parametría en el diario Financiero. Y aquí hay varias tendencias que son interesantes de analizar, Belén. Por un lado, si comparamos la última encuesta que había hecho parametría hace 2 o 3 meses, el PRI tiene una caída de entre 7 y 8 puntos. Se ubica, si lo vemos, en 31%. El PAN en 27% con un ligero crecimiento de 3 o 4% con relación a la última encuesta. El PRD es muy sorprendente, cae prácticamente 7, 8 puntos. Y al que a mí me parece muy interesante, Belén, y esto creo que es para discutirse, es el caso del Partido Verde Ecologista de México, que con su campaña, que por cierto costó más de 450 millones de pesos, ha crecido a 10% de la intención de voto. Es decir, el Partido Verde ha logrado triplicar la intención del voto con una campaña de abarrotamiento de spots que los hemos visto en cines, en restaurantes, en televisión, en radio. Y ahí tiene el Partido Verde como cuarta fuerza política, muy cerca del PRD. Y bueno, también el crecimiento de Morena es muy interesante. También Morena se acerca mucho al Partido de la Revolución Democrática. Morena, que es un partido relativamente reciente y que ya figura, ¿no? Al final de cuentas, la presencia de Andrés Manuel López Obrador, un personaje político bastante conocido, es quien a final de cuentas le da la fuerza a Morena. En lo que mencionabas respecto al Partido Verde Ecologista, habría que revisar, Enrique, si realmente tiene que ver solamente con esta campaña, que tienes la razón, aparece por todos lados, pero también hasta dónde ha logrado influir en temas que
realmente le interesan al ciudadano, o tal vez no. El caso, por ejemplo, de la ley contra los secuestradores. Que hay que decirlo, Belén, gran parte de lo que se publicita en esa ley es franca manipulación. En este país no se puede aprobar ninguna cadena perpetua, ninguna. Y también hay que decirlo, Belén, en ese tema muy particular, que el gran problema de este país no es tanto la severidad de las penas, sino la impunidad. ¿Para qué quieres que alguien gaste 60 o 70 años en cárcel si nunca lo vas a agarrar, ¿no? Así es. Bueno, pues seguimos entonces revisando las encuestas. Ahora sí, ve BGC usted Excelsior en su pantalla la de BGC Excelsior, en la que le daban un 36% de la aprobación presidencial, justo en el mes donde se publicaron también otras encuestas que evaluaban el desempeño del presidente, y se hablaba por primera vez de una caída sustancial en la evaluación que los mexicanos hacían hacia la figura presidencial, y un 65% de una percepción negativa respecto al rumbo económico de nuestro país. Aquí hay dos puntos que son interesantes de analizar, Belén. Por un lado, con esto queda clarísimo que Enrique Peña Nieto marca el nivel más bajo de popularidad de la historia de la democracia en México, 36%. Y otro punto que también de pronto no se pone mucho a debate, lo que más le ha pasado factura a Peña Nieto no es Ayotzinapa. Lo que más le ha pasado factura a Peña Nieto es el mal desempeño económico del país. Y queda claro en los datos que prácticamente 7 de cada 10 mexicanos están en desacuerdo con el rumbo económico que toma el país, y la mayoría, por ejemplo, muy en contra de la reforma fiscal que se aprobó exactamente hace un año. Entonces, creo que esto más o menos te indica cuál es el desgaste que ha tenido en su presidencia Enrique Peña Nieto. Así es, vamos ahora con la encuesta que publica Reforma, también en diciembre del 2014, ya más centrada en el desempeño o en las preferencias específicamente por partidos. El PRI pierde 10 puntos. El PAN crece 3. El PRD decrece 3 puntos. El Verde sube 6. Que es un poco el fenómeno que ya mencionábamos con la encuesta anterior. Y Morena anterior. 2 puntos arriba, ¿no? Y Morena, que sube 2 puntos. Y tenemos nuestra última, sería la de Mitofsky. Ahí, sí, y ahí está, nada más para recalcar esto, Belén, ahí están las tendencias marcadas, ¿no? El PRI empieza a caer un poco, desgaste de gobierno y malas decisiones, y también ya ves que PAN y Morena sobre todo, y Partido Verde, son los que de alguna manera están capitalizando el descontento. Así es, y ahí tenemos la de Consulta Mitofsky, está publicada en septiembre del 2014. Aunque levantada antes de los lamentables hechos de Ayotzinapa. Eso quiere decir que si lo comparamos con la otra, ya vemos una pérdida en la popularidad del presidente de 10 puntos, ¿no? De Ayotzinapa a diciembre, ¿no? Y fíjate que lo que me llama la atención de esta encuesta de Mitofsky, un poco en las conclusiones y en la lectura de los resultados, tienes razón, no pesaba todavía el caso Ayotzinapa, sin embargo, ya empezaba a decrecer la euforia por la aprobación de las reformas estructurales tan anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Según Mitofsky, después de que en mayo la evaluación que hacía el ciudadano del presidente subía un punto, en agosto retoma esa tendencia negativa y empieza a caer de una manera sustancial. Eso es el bolsillo, sobre todo. Efectivamente, es exactamente la conclusión a la que llega Mitofsky. Mientras no haya un beneficio real en el bolsillo ciudadano, difícilmente habrá o crecerá la aprobación del presidente. Porque aparte hay que decir que el PRI y Enrique Peña Nieto en particular hizo campaña hablando de eficacia, ¿no? Nosotros sí sabemos gobernar, y en el momento en que ves que los indicadores económicos y los resultados no están vinculados a esa eficacia, pues automáticamente hay un descrédito del discurso presidencial, ¿no? Y Enrique, habrá que ver de qué manera repercute también lo anunciado hoy precisamente sobre el recorte al presupuesto federal, la cancelación o la postergación de ciertas obras que iban a generar empleo, derrama, que finalmente una de ellas cancelada, la otra está en veremos, y pues la incertidumbre a final de cuentas que genera el hecho de que el gobierno esté anunciando recortes importantes en su presupuesto. Aquí tenemos Reforma, y yo creo que aquí más o menos podemos ver una comparación entre agosto y diciembre, que son cuando se levantan las encuestas, y ahí ya vemos esta tendencia que estábamos platicando, Belén. El PRI pierde 10 puntos de golpe, pasa de 40 a 30%, el PAN gana 3, esto todo a nivel federal, por supuesto, el PRD pierde 3 puntos, ahí está el Partido Verde que prácticamente duplica su intención de voto de 5 a 11%, y Morena de 7 a 9%, es decir, ahí vemos las tendencias que ya estábamos marcando dentro de las encuestas de Parametría y BGC.
Así es, vamos a ver también, Enrique, luego estos resultados a nivel nacional, cómo los bajamos a nivel local y si realmente los partidos que están perdiendo preferencia o que están bajando su ritmo consiguen en estos meses que restan de aquí a la elección recuperarse. Eso sí, Belén, yo creo que una conclusión que podemos llegar de este escenario es que el siguiente Congreso, la Cámara de Diputados a nivel federal, va a tener un escenario mucho más fragmentado, de voto más dividido y donde las mayorías van a ser más difíciles de construir. Y ya con el método del Pacto por México agotado, creo que va a ser muy complicado construir mayorías para las reformas que han sido anunciadas en estas últimas semanas. Bueno, Enrique, lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Disculpe usted que me ría, pero es que desde hace algunos días que queremos presentarle un tema que nos ha interesado muchísimo debatir, pero preferimos darle su tiempo y es un tema sin duda alguna interesante, así que si nos da tiempo lo sacamos hoy mismo y si no, pues ya está ahí la invitación para que nos escuche el próximo martes. Vámonos a la pausa, ya está con nosotros nuestro invitado, el precandidato del Partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, a la presidencia municipal de Guadalajara. Volvemos. Con él regresamos. En Perspectivas y les anunciamos en el primer segmento que tenemos ya en el estudio Enrique Alfaro, él es precandidato del Movimiento Ciudadano de Guadalajara y antes de empezar a conversar con él vamos a escuchar su trayectoria que ha hecho Enrique Alfaro en el mundo público. Enrique Alfaro, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara. Enrique Alfaro es un político de larga trayectoria en Jalisco. Comenzó su recorrido en la política partidista en las siglas del Partido Revolucionario Institucional en los años 90, para luego pasar a ser diputado por el Partido de la Revolución Democrática. Fue diputado local en la legislatura 58 y alcalde de Tlajomulco tras ser electo en 2009. Gobernó el municipio de Tlajomulco hasta finales del 2011, cuando pidió licencia para contender por la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Cosechó 1.161.622 votos, quedando a menos de 150.000 votos del actual gobernador Aristóteles Sandoval. Desde 2012, Enrique Alfaro se convirtió en presidente de Alianza Ciudadana. Ahora buscará arrebatarle Guadalajara al PRI, tras 2 trienios de gobiernos tricolores. Enrique Alfaro, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Belén, tocayo. Enrique, platícanos, pues tienes una competencia interna, otro candidato, pero pues digamos que no será competencia, seguramente serás el candidato de Movimiento Ciudadano. Pues hay un proceso interno, tocayo, en Movimiento Ciudadano, porque en este proyecto no tenemos restricciones para que quien quiera participar, participe. Es decir, aquí no se necesitan firmas de sindicatos, de sectores. El que se quiere registrar y buscar ser candidato puede encontrar un espacio. Y en ese sentido, en el caso de Guadalajara, nos registramos 2 personas, Francisco Ramírez, que fue candidato a diputado en el 2012 por Movimiento Ciudadano, y bueno, es una persona a la que yo respeto. Vamos a terminar la contienda interna en unos días más y será el órgano de decisión del partido quien defina y determine quién podrá encabezar el proyecto en Guadalajara. Por supuesto, entiendo, tampoco me gusta hacerme tonto solo, entiendo también lo que representa un servidor para el proyecto de Movimiento Ciudadano, lo asumo con mucha responsabilidad, pero vamos a votar el proceso interno de la forma correcta. ¿Pero no es una simulación, Enrique? Yo creo que o sea, no. Un mensaje de que hay competencia interna cuando en realidad sabemos que pues tú serás el candidato. Yo lo que prefiero, tocayo, en todo caso, es que se siga siendo un partido de puertas abiertas. Me hubiera parecido un contrasentido que aquí se tuviera que condicionar el que alguien se registre para participar. Entonces, evidentemente somos un proyecto en formación, es un partido que en Jalisco apenas en el 2012 consiguió su registro como partido político local, y vamos a ir afinando temas que tengan que ver con nuestro funcionamiento interno, pero la esencia de lo que representamos no la podemos perder. Es decir, este es un espacio para que el ciudadano que quiera participar, participe. Fíjate, somos el único proyecto político, el único partido que permite que hasta el 100% de sus candidatos no militen en el partido. Y eso es parte de nuestra esencia, con los problemas que eso puede generar en nuestra vida interna, pero preferimos asumir esos riesgos que convertirnos en lo mismo que criticamos del PRI y del PAN.
Enrique, ¿cómo se están organizando al interior del Movimiento Ciudadano precisamente para hacer estas precampañas? Te lo pregunto porque, como bien lo decía Enrique, pues hasta ahora la ciudadanía, nosotros que seguimos a los diferentes medios y nos informamos, la figura visible y básicamente el único que aparece eres tú, incluso en los spots publicitarios. ¿Qué pasa con Francisco Ramírez? ¿Dónde está? ¿Quién es? Si me preguntas a mí, honestamente ni siquiera te lo podría describir físicamente, por ejemplo. Yo creo, Belén, que vale la pena, por ejemplo, que revisaran las páginas de internet, que son para nosotros herramientas muy poderosas de comunicación, y te vas a dar cuenta cómo las comunicaciones que tiene el candidato que dicen nadie conoce, tienen más likes, tienen más views que las del candidato del PRI, por ejemplo. Cada quien hace su trabajo como considera. Nosotros estamos preparando nuestra estrategia. El proceso interno no va a ser un conflicto para nosotros, vamos a librarlo correctamente. Esta etapa es una etapa inicial, pero el Movimiento Ciudadano, Belén, lo diré de esta forma: nosotros estamos concentrados en ver cómo vamos a salvar la ciudad. Ese es nuestro propósito. Lo demás es lo de menos. Creo sinceramente que hemos actuado pegados a la ley, que estamos respetando nuestras reglas internas, la convocatoria que estableció el Movimiento Ciudadano, y entiendo que se ha generado mucho ruido en torno a los temas de estas precampañas, sobre todo por las reformas legales que han marcado una confusión terrible de la propia autoridad electoral. Pero creo que también a la gente esos temas le importa muy poco. Creo que hay que estar concentrados en ver cómo vamos a hacerle para resolver una ciudad que hoy está verdaderamente sumida en la mediocridad y con problemas muy serios. Pero ¿no crees, Enrique, que todo este periodo que ha pasado, digamos, en donde se adelantan los tiempos electorales, también abona al hastío de la ciudadanía, de la clase política, de todo lo que se desperdicia en gastos para pegar calcas espectaculares? ¿No crees que esto no abona a que la ciudadanía se reconcilie con la clase política? Se ha querido generar un ambiente así, tocayo. En efecto, tú lo dices, fíjate los términos en los que lo planteas, que se adelantaron los procesos electorales. Pues no se adelantaron, esos son los tiempos que marca la ley. Es decir, ni yo me adelanté, ni creo que nadie se haya adelantado. Los tiempos que establece la ley, una ley electoral, por cierto, que los diputados del Movimiento Ciudadano no avalaron. A mí no me gusta la ley tampoco. A mí me parece que la ley deja ambigüedades y deja cosas sueltas y genera problemas de percepción como este que aquí se comenta. Pero lo segundo y más importante, nosotros tenemos que agotar un procedimiento interno, y en ese sentido, si se quiere generar la percepción de que estamos violentando la ley o de que estamos, sobre todo, abusando del dinero público, hay que aclararlo. Las precampañas, tocayo, no tienen dinero público. No tienen dinero público. Es decir, mi precampaña es pero financiada. si hay topes. ¿Mande? Pero si hay topes de campaña, 1 millón y cachito de pesos, prácticamente 1 millón de pesos en la de Guadalajara, y eso se financia con recursos privados. No hay dinero público. Entonces, me parece que es muy importante ir acotando, sobre todo el debate de por qué si es una precampaña se dirigen a la población en general y no nada más a los militantes. Lo he dicho varias veces, lo reitero el día de hoy, porque así lo establece la ley. El artículo 230 de la ley establece que las precampañas se pueden dirigir a militantes, simpatizantes y población en general. Entonces, en ese sentido, nos estamos adaptando a nuevas reglas, todos. Y creo que la ciudadanía debe de aprovechar esta etapa en lugar de caer en la salida fácil de qué cansancio, las campañas, y ahí están otra vez los políticos. Ojalá y la ciudadanía lo vea distinto, tocayo, y lo vean como una oportunidad para conocer a quiénes somos los que queremos buscar ser candidatos de los partidos políticos, cuál es nuestra trayectoria y cómo hacemos política, porque creo que también las precampañas han servido para ver los estilos y las formas de hacer política. Sin embargo, Enrique, y qué bueno que lo precisas y lo mencionas, el hecho de que las precampañas se hagan con recursos privados de los propios candidatos, al final de cuentas estamos hablando de presencia en la ciudad, y seguramente tú lo sabes. Los ciudadanos han dicho, bueno, no hemos empezado las campañas y la ciudad ya está llena de publicidad, ya está llena, los cruceros también de los precandidatos presentándose y diciendo que van por cierto municipio. Pero lo que te quiero preguntar en específico, y creo que ha sido un tema que también ha sido muy recurrente, no solamente en tu caso, sino también con el precandidato del PRI, es cuánto se han gastado hasta ahora en estas precampañas, y también por ahí se han hecho ejercicios, Enrique, de lo que tú has dicho que se ha gastado contra lo que se ve en la calle, y aparentemente las cifras no cuadran. ¿Según quién? Los estudios que se han realizado. Yo he sido el único precandidato en muchísimo tiempo, no hay antecedentes, que a la mitad de la precampaña entregó un corte de caja. Dije, ¿cuánto nos hemos gastado? ¿Cuánto nos pensamos gastar? Como vimos que ya no daban los números por los ajustes que se van haciendo, como en cualquier proceso, bajé mis espectaculares, bajamos la publicidad fija en los kioscos, hicimos ajustes y nos hemos adaptado a lo que tenemos de margen de maniobra, 1 millón de pesos. Vi algunos análisis, vi algunos datos que decían, es que ese espectacular que dice Alfaro
que le costó 7,000 pesos, cuesta 15,000. Nada más que lo contraté por 15 días, no por un mes. En efecto, cuesta 15,000 pesos por un mes. Entonces, hay que ser cuidadosos. Miren, Belén, Tocayo, yo entiendo que hay que entrarle a todos los temas, que hay que dar la cara. No tenemos nada que esconder. Yo nunca he violado la ley y no lo pienso hacer hoy. Pero también es cierto que esto se ha generado como una especie de cortina para llevar el debate hacia un terreno que no está poniendo, insisto, en el centro del debate lo que creo que a la gente realmente le importa. Es decir, a mí nadie en la calle me ha dicho, Alfaro, ya deja de hacer precampaña. Alfaro, no vengas a visitarnos. Nosotros hemos tenido una gran respuesta de la gente. La gente está entusiasmada, sin ofrecerles nada a cambio, están llenando las esquinas, están escuchando los planteamientos. No podemos presentar todavía las propuestas por la ley, pero la gente está interesada en participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano. Para nosotros ha sido muy enriquecedor este proceso. Entonces, creo que entiendo que han surgido dudas, que ha habido críticas, que puede haber temas que hay que ir aprendiendo. También hay que aprender, los políticos tenemos que aprender de la crítica y corregir cosas. Pero me parece que ha sido también excesivo. ¿Un tema más mediático que real? Me parece que sí. Belén, tengo la impresión de que se ha construido esta idea. Primero, la autoridad electoral salió a decir, hay que recordar que la propia autoridad dice, nos parece que se están excediendo. Espérame, es que no es que nos parezca. Cada quien hace lo que le permite la ley, o si alguien viola la ley, pues que lo demuestren. Todos los planteamientos que se han hecho de supuestas violaciones a la ley se han tumbado por el Tribunal Electoral. Yo inclusive lo dije con el contendiente, el precandidato del PRI, cuando le quitaron sus espectaculares, que porque no estaban en Guadalajara, yo mismo dije públicamente, eso es un abuso de la autoridad, porque resulta que somos ciudad para unas cosas y no somos ciudad para otras. Es decir, ¿qué tiene que hay un espectacular de Zapopan de un precandidato en Guadalajara? Si es la misma ciudad. Si tú vives en Zapopan, puedes ser candidato en Guadalajara, así lo establece la ley, porque es el área metropolitana. Entonces, ha habido excesos, creo, se ha generado mucho ruido mediático, pero estamos a punto de terminar ya. Viene lo bueno, estamos preparados para lo que viene. Te lo pregunto, Enrique, la mayoría de las encuestas que se han publicado te ponen arriba Sí. de cara al municipio de Guadalajara. Sin embargo, los priistas dicen, Enrique Alfaro le vamos a ganar con la estructura en Guadalajara, donde tenemos tantos cientos de miles de votos, y con eso lo vamos a tumbar con el último proceso electoral. ¿Temes que el PRI con la estructura te pueda ganar Guadalajara? Es un buen augurio, Tocayo. Siempre han dicho lo mismo. Lo mismo decían cuando fui candidato en Tlajomulco. Hablaban de sus estructuras, de sus sindicatos, de su voto duro. Hablaban de que iban a desincentivar el voto de la gente, con una abstención alta pensaban ganar. Hablaban del poder del dinero, de sus estructuras. Pero en 2012 sí te pasó factura. No, hombre, Tocayo. Para ser gobernador. En el 2012 lo que decía el PRI, te recuerdo, más o menos al principio, era que yo no existía. El PRI construyó, platicamos de las encuestas en las que yo salía en cuarto lugar. Entonces, el 2012 es un escenario distinto. En el 2012 el PRI lo que trató fue primero de ignorarnos, luego trató de atacarnos y luego ya no supo qué hacer. Una semana más y yo creo que les pudimos haber ganado. Es decir, este mito del PRI poderoso, de las estructuras, nosotros lo vamos a derrumbar con una fórmula muy sencilla, con la voluntad de las mujeres y los hombres libres de Guadalajara. No tenemos ningún pendiente, estamos preparados para lo que viene. Creo que va a ser una contienda difícil, tampoco hay soberbia en el proyecto, ni creemos que estamos del otro lado, que esto va a ser fácil. Entendemos a qué nos enfrentamos, pero también creemos que hoy hay una ciudadanía en Guadalajara muchísimo más politizada, en el buen sentido del término, más informada, más crítica y sobre todo más decidida a hacer algo para que las cosas cambien. En ese sentido, yo lo que te digo es, hay optimismo en nuestro proyecto, los números que tenemos son muy sólidos, y eso no significa que vamos a bajar el ritmo, al contrario. Lo bueno apenas va a empezar, vamos a meter el acelerador al fondo y creo que nos va a ir bien. Antes de irnos a la pausa, Enrique, y muy brevemente, porque ya nos quedan unos segunditos, tienes claro cómo combatir esta estructura del PRI, pero ¿qué se hace frente a una posible elección de Estado, donde entran los recursos para apoyar a cierto candidato? Va a haber una elección de Estado. Todos los elementos de la elección están alineados para hacer lo que el gobierno diga. Es decir, el PAN va a estar al servicio del gobierno, el PRD va a estar al servicio del gobierno, los payasos van a estar al servicio del gobierno, todo. ¿Qué tenemos nosotros, Belén? Nosotros lo que tenemos es la posibilidad de llevar, de levantar la voz de la esperanza de Guadalajara. Es todo lo que tenemos. ¿Nos alcanza para competir contra el Estado? Yo espero que sí. Depende de los ciudadanos. Mira, lo que me permite a mí dormir tranquilo hoy es que haremos lo mejor que podamos. Las decisiones de los tapatíos. Yo confío plenamente en que los tapatíos sabrán decidir lo que más le convenga a la ciudad. Y en ese sentido, lo que sí me preocupa es ver hasta dónde está dispuesto el gobierno a llegar. Ojalá y no se excedan.
Ya se están excediendo, pero ojalá y recapacite. Yo le vuelvo a decir al gobernador del estado, ojalá y entienda la responsabilidad que tiene. No pueden violentar desde el gobierno el proceso electoral. Eso sería un grave riesgo. Creo que es lo peor que le puede pasar a la elección en nuestro estado. Y bueno, pues a pesar de eso nosotros estamos preparados, organizados, nuestra estructura ya es mucho más sólida también. No somos el mismo proyecto que en el 2012. Hemos aprendido de nuestros errores, de los hierros que hemos cometido. Estamos preparados para competir. Vamos a ir un corte en perspectiva, seguimos la conversación con Enrique Alfaro. Al volver, Belén, vamos a la sección de En la Mira, donde los contrincantes de Enrique Alfaro le hacen preguntas. Regresamos. Estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros. Le invitamos para que participe. Por supuesto, este espacio está creado para escuchar sus opiniones y sus comentarios. Y queremos que lo haga a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter. @Canal44 TV, el de una servidora Belén Zapata M. Enrique. @EFTousaint con doble S. Y nuestro invitado también tiene cuenta en Twitter. Claro, Enrique Alfaro R. Enrique Alfaro R. Así que bueno, todos sus comentarios y opiniones, con gusto los recibimos y les daremos lectura antes de que concluya este espacio. Vámonos a nuestra sección más gustada, En la Mira. No sé si tanto por nuestros invitados. Hay algunos que les ha gustado y otros no. Hay unos que sí, otros que no. A ver, Enrique, ¿qué nos dice? A mí me encanta. Pero bueno, pues en esta sección te preguntarán algunos de tus principales opositores y vamos a empezar con el presidente del PAN, Gustavo Macías. ¿Por qué simular una elección interna? ¿Por qué no generar esa apertura en su partido para que puedan participar más personas y que no sea una simulación como lo que hoy estamos viendo en la elección interna para Guadalajara? Bueno, afortunadamente creo que ya platiqué el tema. Lo curioso es que lo diga el PAN, que en los últimos días hemos visto cómo es un proyecto que está cerrado a algunas familias, a las esposas de los políticos, a las novias de los políticos. A lo mejor habría que hacer esa pregunta, ¿por qué simular una elección? A lo mejor para ellos simular una elección es que la gente participe con libertad. Para nosotros la libertad de participación no es una simulación. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Es el turno del presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, el doctor Raúl Vargas. Al señor Enrique Alfaro yo le preguntaría por qué de manera reiterada se ha ostentado como candidato ciudadano y busca ser candidato del partido Movimiento Ciudadano. Y desde luego que como candidato no puede entenderse sin el apoyo y las prerrogativas que este instituto político le dará alcanzando esta eventual aspiración. Es una contradicción la que él promueve, es una contradicción en la que siempre te has promovido con un marcado nivel de incongruencia de lo que algunos te hemos acusado. Bueno, el dirigente del PRD me ha acusado de todo. Tampoco me extraña que me acuse incongruente. Sería interesante que revisara, por ejemplo, el documental que presentamos hace unos días. Les voy a dejar también, por si lo pueden ver, un disco. Yo nunca he negado mi participación en partidos políticos. Jamás me he avergonzado de ello. Entiendo que cuando uno toma la decisión de estar en un partido es por voluntad. Y cuando ese partido deja de representar las cosas en las que tú crees, pues no tienes por qué quedarte. Yo creo que es más incongruente quedarte en un partido infestado de ladrones y de corruptos que decir muchas gracias y se ven. Lo segundo es, por participar en un partido político no pierdes tu condición de ciudadano. Yo soy ciudadano mexicano y creo que hay una confusión muy rara en ese asunto. Lo segundo es, si la pregunta fuera, ¿por qué no soy candidato independiente? Hoy que la ley lo permite. La respuesta es muy sencilla. Porque no le vamos a dar ni un milímetro de ventaja a los partidos políticos
que crearon la figura de las candidaturas independientes con muchísimas desventajas. Es decir, crearon la figura para quedar bien en el discurso, pero en realidad no hay un ánimo ni condiciones reales de que desde una candidatura independiente puedas competir. Lo dije desde un principio, no vamos a dar ventajas, pero eso no significa que haya una incongruencia en nuestro planteamiento de que hay que cuestionar de fondo el sistema de partidos en este país. Pero entonces, si tú dices, los que están en partidos políticos son también ciudadanos, Sí, claro. que claramente es una condición jurídica, pero ¿para qué hacer esa dicotomía políticos-ciudadanos? ¿No es una dicotomía que hace menos a la política, que a los partidos políticos? ¿Por qué hacer ese enfrentamiento entre ciudadanos y políticos? No, yo creo que coincido contigo, es un falso debate. Los políticos también son ciudadanos. O sea, porque seas político, no dejas de vivir los problemas de tu ciudad, ni dejas de tener los derechos y las obligaciones que te da la condición de la ciudadanía. No, yo creo que lo que nosotros cuestionamos es la política partidista tradicional, el sistema de partidos tal y como está hoy. Nosotros creemos que para producir los cambios que se necesitan, Tocayo, se deben de hacer desde adentro. Esa es la única diferencia que nosotros tenemos con algunos otros movimientos u organizaciones que cuestionan a los partidos desde afuera y gritan y protestan y se enojan, pero nunca cambia nada. Nosotros creemos que los cambios se pueden hacer desde adentro, como lo hicimos en Tlajomulco. Entonces, en ese sentido, creemos que que la ruta más eficaz para poder derrotar al PRI en las próximas elecciones es la del Movimiento Ciudadano. Hubiera sido más complicado en la ruta de las candidaturas independientes. No es más que eso. Sería como empezar o realizar una carrera de 100 metros empezando 50 metros atrás. Ahorita andaríamos buscando firmas. Entonces, creo que hay que ser también muy prácticos en esto y bueno, pues nosotros tenemos muy claro nuestro propósito y eso no significa, insisto, una contradicción respecto a lo que nosotros defendemos. Vamos con nuestra última pregunta. Es Miguel Castro por parte del Partido Revolucionario Institucional. Él durante los últimos 15 años se dedicó a plantear políticas públicas para llenar de decenas de miles de casas en Tlajomulco y generar un decrecimiento año por año de 10,000 habitantes en Guadalajara. ¿Cómo es que ahora él pretende venirse a Guadalajara, que ha sido la ciudad que más ha lastimado con las políticas públicas que durante toda su carrera política ha planteado? Siempre me ha generado la misma sensación como de afecto, Miguel. Yo no generé el desorden urbano de Tlajomulco. Nosotros hemos venido arreglando el desorden urbano en Tlajomulco que generó el PRI, entre otros. Este desorden inició a principios de los años 90, cuando gobernaba el PRI Tlajomulco. Y es producto de una política de vivienda que tampoco decidimos ni siquiera en Tlajomulco. Es una política de vivienda que condenó a ciudades como la nuestra al fracaso. Nosotros lo que nos dedicamos a hacer fue arreglar el desorden que nos dejaron. Si me preguntan a mí cuántos fraccionamientos de interés social aprobé en mi administración, si mal no recuerdo, 1. Todo lo demás ya estaba aprobado. Nosotros hemos tenido que poner orden en Tlajomulco estos últimos 5 años del desastre que se había generado. Y creo que le avanzamos muchísimo. Si de veras nuestro trabajo en Tlajomulco hubiera sido un fracaso, pues no entiendo por qué he sido desde hace muchísimos años el alcalde mejor evaluado de la zona metropolitana de Guadalajara. Se hizo lo que se pudo, avanzamos muchísimo, hay muchos retos todavía en Tlajomulco y por supuesto que lo que allá hicimos en Tlajomulco no fue jamás, me parece una cosa absurda, un trabajo orientado a que Guadalajara perdiera población. Guadalajara ha perdido población los últimos 10 años por muchísimos factores que nada tienen que ver con lo que nosotros hicimos en Tlajomulco. Lo que hoy habrá que preguntar en todo caso es si se dan cuenta de la Guadalajara que ellos han construido, de la Guadalajara en la que hoy viven los tapatíos. Esa es la pregunta que habrá que hacernos, pero bueno, pues con mucho gusto contesté ya las 3 preguntas. Pero si te vas, Enrique, en este tema de Tlajomulco, a los indicadores y a los datos de Tlajomulco, sigue siendo un municipio con altos niveles de pobreza y que ha crecido, por cierto, en los últimos estudios de Coneval, con muchísima desigualdad entre una zona pues bastante bien acomodada y una zona muy pobre. Es decir, en términos de indicadores, Tlajomulco sigue siendo un municipio con muchísimas disparidades. Como la ciudad, Tocayo. Esta es una ciudad totalmente desigual. Este es un país totalmente desigual, no es Tlajomulco. Tlajomulco es un municipio con grandes retos todavía enfrente. Ayer anunciaba Ismael del Toro, después de un trabajo de 5 años planeado en ese sentido, que logramos reconvertir la estructura productiva
para que hoy el 80% de la inversión productiva que hay en Tlajomulco ya no es del sector vivienda. Cuando yo entré a gobernar, el dato era exactamente al revés, 80% de la actividad económica de Tlajomulco era la construcción de vivienda. Lograr eso ha sido difícil, superar la pobreza, la desigualdad, el rezago de infraestructura. No nos va a llevar ni 3 ni 5 años, tocayo, va a llevar 1 o 2 décadas para ponernos al corriente de lo que se dejó de hacer. Lo que sí te puedo decir es que Tlajomulco es un municipio en el que se vive mejor que hace 5 años. Y puedes corroborarlo, es decir, la gente que vive allá ha dicho de muchas formas su opinión. Nosotros cuando menos tenemos la vergüenza, la tuve yo como presidente municipal, la tuvo Ismael hoy como alcalde, de preguntarle a los ciudadanos de Tlajomulco si avalaban o no nuestro trabajo. La gente de Tlajomulco tiene el derecho de correr a su presidente municipal si no trabaja. Yo quisiera que aquí Ramiro le preguntara a los tapatíos si avalan su trabajo y si no, que lo corrieran para que vieran lo que pasaría. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros lo que hoy tenemos, tocayo, es algo que nos da autoridad moral para poder seguir haciendo política. Lo que hicimos allá es algo de lo que yo me siento muy orgulloso. Y quizás sería interesante, Enrique, que en unos cuantos minutitos nos contaras precisamente desde dónde viene tu interés por el ordenamiento de las ciudades. En una tesis que hiciste para graduarte de ingeniero civil en el ITESO, luego con otra tesis para graduarte de tu maestría en el ITAM, si no mal recuerdo, en el Colegio de México. Y prácticas que luego llevas al Congreso, donde impulsas una ley precisamente para establecer ya claramente las áreas metropolitanas y con ello lograr una verdadera coordinación. Luego ya como alcalde, es decir, con toda esta trayectoria, este conocimiento, este interés en el ordenamiento de las ciudades, ¿qué ves para Guadalajara? La posibilidad de que Guadalajara resurja, que recupere su grandeza. Yo me especialicé en los temas urbanos, en efecto, Belén, y especialmente en los temas de planeación. He trabajado en eso. Trabajé durante mucho tiempo a nivel federal en temas de ordenamiento de ciudades. He tenido la experiencia en Tlajomulco, en donde hicimos cosas en materia de planeación y ordenamiento muy importante. Por ejemplo, fuimos el primer municipio que tuvo un plan de ordenamiento ecológico del territorio. Nunca había existido eso en la ciudad. Hicimos una renovación de nuestra visión de largo plazo. Guadalajara, desde el año 82, no tiene un plan para la ciudad. Desde la época de Flavio Romero de Velasco, no ha habido un solo plan vigente como ciudad. Navegamos sin rumbo. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy es un planteamiento de escala metropolitana. Es decir, hoy las propuestas no pueden quedarse solamente en el ámbito del territorio que comprende un municipio, sino que se tiene que poner en la mesa la idea y la necesidad de entender esta ciudad como un todo, con la integración de los 8 municipios que hoy formalmente son parte del área metropolitana de Guadalajara, más, diría yo, tal vez Zapotlanejo y tal. Creo que más allá de mi formación académica, mi experiencia en lo profesional puede ser de gran utilidad en esta idea de lograr darle racionalidad al crecimiento de Guadalajara. ¿Cómo volvemos? Todo el mundo habla del repoblamiento de Guadalajara. ¿Qué significa eso? Significa nada más cambiar el uso del suelo para que se puedan hacer edificios. Eso no es una visión integral. Repoblar Guadalajara va a implicar otro tipo de planteamiento. Estamos trabajando en él. Esta no es la época todavía de las propuestas, pero lo que te puedo decir es el primer día de abril que empiecen las campañas, creo que empiezan el 3 o el 4 por ahí, vamos a estar listos para presentar una idea muy clara de cómo se puede recuperar la grandeza de Guadalajara. Tenemos que hacer una pausa, Enrique. Vamos a un corte en perspectivas. Regresamos. En perspectivas, y recuerden que pueden participar con nosotros en las cuentas institucionales, la de Canal 44, @Canal 44 TV, y también hay que decirlo en el hashtag perspectivas. Así también ahí recibimos comentarios. Mi cuenta es @EFTousaint con doble S. Y el de una servidora, Belén Zapata M. El de nuestro invitado también está apareciendo permanentemente en nuestra pantalla, Enrique Alfaro R.
para que, pues ya tenemos por aquí un par de comentarios, así que vamos a lo que sigue. Primero entramos en 44 segundos, Belén, Así es. que es una sección que nos gusta mucho porque el candidato tiene que responder. Bueno, en este caso el precandidato, no me vaya a multar Te van a al sacar Cadascro, me van a sacar una amarilla. El precandidato Enrique Alfaro nos tiene que responder pues, la mayoría de preguntas, ¿no? Que pueda en un periodo de 44 segundos. Así es, vamos con la primera. Pues ¿qué te empezamos, parece? Belén. ¿Cuál es tu relación con el gobernador del estado? No tengo relación. Era mi amigo. Es mi amigo, tal vez, pero tenemos una relación fría. ¿Cuál es tu ideología personal? ¿Te defines de izquierda, derecha, liberal o conservador? Yo no veo ni para la izquierda ni para la derecha, veo para adelante. Cuando hubo esta ruptura con el gobierno del estado, ¿fue más una puesta en escena que algo real? La ruptura... La que se anunció el año pasado. No fue una ruptura en términos políticos real. A lo mejor institucionales no, pero políticos sí. Y hablando de relaciones, ¿cuál es tu relación con Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano? Es mi amigo, lo respeto mucho. ¿Por qué hacen este discurso ciudadano cuando viven de la política y la mayoría de los que están en MC se han dedicado a ella durante toda su vida laboral? Pues yo creo que, ya lo dije, el ser ciudadano no implica que no pueda ser político. ¿De dónde crees que salió la candidatura de Alfonso Petersen? ¿De la calle Vidrio o de Casa Jalisco? De Casa Jalisco. ¿Cuántos votos crees sacar en Guadalajara? Voy a sacar más de 320,000 votos. Te has quejado mucho de los cacicazgos en otros partidos. ¿Te parece, sin embargo, que en determinados momentos no ejerces un poder similar en Movimiento Ciudadano? Siempre hay un riesgo en la manera en la que yo ejerzo mi liderazgo de cometer excesos. Cuido y trato de cuidar mucho esa parte porque no quiero convertirme en lo que tanto he criticado. Pero sí hay siempre un riesgo porque entiendo que hay una responsabilidad importante sobre mi persona. ¿Te comprometes a no endeudar más a Guadalajara? Absolutamente. ¿Cuál es tu opinión de Raúl Padilla? Es un político capaz, inteligente, no comparto sus estilos personales, pero no tengo problema con él. ¿Tienes alguna relación con Enrique Peña Nieto? Lo conozco, pero no tengo mucho tiempo sin tener comunicación con él. Bueno, pues ahí está, muy rápido, el que ha respondido. Va. Prueba superada. Hoy, Enrique, nos da tiempo para puntualizar sobre algunas de las respuestas y particularmente por qué piensas y qué elementos tienen, además, en el caso del Movimiento Ciudadano, para suponer que la candidatura de Alfonso Petersen realmente salió de Casa Jalisco y no de Calle Vidrio. Bueno, lo que pasa es que hay cosas que son burdas, ¿no? El asunto es, la Auditoría Superior establece que hay irregularidades en la cuenta pública 2009, si mal no recuerdo, por más de 230 millones de pesos. Pasan años, no se aporta ninguna prueba, está documentado que no se aportó ningún elemento adicional. De repente la comisión dice, ¿qué creen? Aparecieron estas cosas. Hace unos pocos meses se mandan las cosas a la auditoría dice, señores, la cuenta está más limpia de lo que nos pudimos haber imaginado. Aquí está ya todo resuelto. Cuando algo camina como pato, grazna como pato, nada como pato, casi siempre es un pato. Le limpiaron la cuenta pública a Alfonso Petersen para permitirle ser candidato a gobernador, a presidente municipal de Guadalajara, con una lógica. Ellos piensan que Petersen puede convertirse en un factor que divida la elección en tercios. Se van a equivocar en eso, pero lo que más indigna es que nadie va a responder por esos 200 y tantos millones de pesos que ya fueron limpiados. Lo que yo no entiendo es cómo Alfonso puede hacer eso, cómo puede prestarse ese juego. Yo, en lo personal, le respeto mucho a él y a su familia, pero me parece indignante lo que están haciendo. Quizá el electorado o quienes nos están viendo en estos momentos no entiendan mucho este término de la elección de tercios. Nosotros en los medios y sobre todo los politólogos lo utilizan mucho, pero ¿en qué consiste y cómo y por qué dices que no le va a funcionar al PRI? Porque tienen mucho tiempo diciendo que el resultado de la elección de este año va a depender mucho de cómo se comporte el PAN. El PRI le ha dado en sus análisis mucho peso a eso. Parten de un principio, ellos asumen que nuestra votación en el 2012 fue como una concesión que nos dieron los panistas. Ellos dicen que me prestaron un voto para ser candidato a gobernador y que las cosas iban a regresar a su normalidad y que pues, Movimiento Ciudadano iba a desaparecer. Tienen diciendo eso 2 años y medio y nosotros esos 2 años y medio subiendo y subiendo y subiendo en las encuestas. Entonces, algo no les está funcionando en sus cálculos. Lo que yo te podría decir es que nuestro movimiento tiene fuerza propia,
y en ese sentido lo que pasa con el PAN es que Alfonso, que tiene un nivel de conocimiento mayor que sus contendientes panistas, pudiera parecer que generaría más votos para el PAN y que eso sería quitarnos votos a nosotros. Eso es lo que significa llevar la elección a tercios. Lo que te puedo decir es que tenemos estudiadísimo el tema. En la elección del 2012 yo en Guadalajara me preguntabas cuántos votos sacaría hace rato. En Guadalajara yo saqué 360,000 votos. Creo que la participación va a ser menor y dependerá mucho de eso la votación. Lo que yo te puedo decir es hoy estamos más fuertes que en el 2012, en todos los números que tenemos. Y el PAN mucho más débil que en el 2012. Te pregunto, Enrique, ¿no le quita identidad al Movimiento Ciudadano el hecho de llevar a tanto panista en posiciones de representación? Por ejemplo, se me viene a la cabeza gente como, por ejemplo, Alejandro Hermosillo, o Alberto Esquer, o Héctor Álvarez. ¿No le quita identidad al Movimiento Ciudadano de tu proyecto? Si hubiéramos invitado ladrones y corruptos, sí. Hubiéramos perdido todo lo que habíamos construido. Se hablaba mucho de que íbamos a traer a personajes impresentables. Yo a quienes van de precandidatos que participaron en otros partidos en el PAN, y hay otros que participaron en el PRI, los conozco como gente respetable. Y eso me da mucha tranquilidad, porque ese fue otro de los temas que usaron mucho durante todo este tiempo, de que íbamos a convertirnos en una especie de cueva de desempleados del PAN. Este es un proyecto de puertas abiertas, tocayo, y los panistas de bien son bienvenidos. Nosotros no tenemos fobias, no tenemos prejuicios al respecto de que si eres panista o si fuiste panista, eso te hace malo por definición, o si fuiste priista. Nosotros creemos que en todos los partidos hay gente buena y mala. Creo que los buenos y los malos somos las personas, no los colores ni las banderas. Y en ese sentido, los candidatos que postule el Movimiento Ciudadano serán sobre todo personas que tengan, insisto, autoridad moral para poder representar lo que nosotros defendemos. Aquí hay una buena pregunta, perdón, que llega del Twitter. Juan Alatriste dice, ¿presentarías tu declaración patrimonial, Enrique Alfaro? Es decir, ¿la harías pública la declaración patrimonial? Ya lo hice en el 2012. Ya no soy funcionario público desde entonces. Es decir, en la campaña del 2012 tú puedes checar en los registros, en una rueda de prensa, entregué mis declaraciones patrimoniales. Es decir, ¿es válida esa para 2015? Porque ya no fui funcionario después de eso. Ya después de eso no he tenido cargo público, yo no he cobrado dinero público, ni he manejado recursos públicos, pero la volveré a presentar. O sea, no tengo ningún problema. Mi patrimonio es algo que siempre he puesto en la mesa, tampoco tengo nada que esconder. Y en ese sentido, lo diría así, ya lo hice y lo volveré a hacer. Voy a dar lectura a algunas de los comentarios que han llegado. Las voy a leer de corridito para que no se me quede ninguna. Rocío Morgan, la conocemos aquí en Jalisco, dice, no importa lo que diga a quien quiere verle la cara, a nadie convence, es una simulación su elección interna. Es el comentario de Rocío Morgan. Manuel Ledesma nos dice, buenas noches, ¿pueden preguntarle, Enrique, dónde quedó el trabajo aquí en Tlajomulco? No hay zona industrial, tenemos que salir a Guadalajara. Si le pueden preguntar también qué pasó con el transporte público, que aquí en Tlajomulco es un desastre que dejó en su administración. Y una más, Magisterio en Movimiento, dice, los maestros libres de Jalisco, vamos con Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano. Bueno, a la persona que habla de Tlajomulco, pues le diría, ojalá y vaya a Tlajomulco. Primero, el transporte público no es tema del ayuntamiento. El desastre del transporte público, que en efecto existe, es culpa del gobierno del Estado. Ellos son los responsables, ellos son los que prestan y se encargan de ese servicio. Lo segundo, pues es cosa nomás de que se eche una vuelta por el corredor del circuito sur o microlibramiento de Guadalajara para que vea lo que se ha generado de inversión económica. Y contestaré a su pregunta. La verdad es que lo de Tlajo, pues que le insistan. O sea, los periodistas y los panistas creen que por ahí nos van a pegar. Los resultados están a la vista de todos. Yo lo he dicho, faltan cosas por hacer en Tlajomulco, claro. Pero la diferencia en las formas de gobernar, ahí están. ¿En Guadalajara repetirías este ejercicio de revocación de mandato? ¿Lo harías? Como todos los gobiernos del Movimiento Ciudadano ya lo hacen. ¿Y que lo organiza el IEPC o lo organizas tú? Hay que afinarlo. Nosotros lo que hicimos fue un ejercicio piloto. Te acordarás que como diputado yo presenté la iniciativa que fue rechazada, por cierto, por el PRI, para que quedara regular esta figura en la ley. Y aunque no esté regular en la ley, se puede hacer. O sea, si hay voluntad política, se puede. Entonces, lo que creo que hay que hacer es afinar los reglamentos internos de los municipios para poder darle a estas figuras un sentido distinto. Es decir, más que como un acto de una elección obligatoria a la mitad del gobierno, un derecho ciudadano para poder exigir la revocación de mandato cuando fuera necesario. Habría que avanzar hacia allá, pero es un tema que estamos afinando ya para la propuesta en su momento. Se nos acabó el tiempo, es una pena, pero bueno, ya habrá oportunidad de invitarte de nueva cuenta. Muchas gracias, Enrique, por habernos acompañado. Enrique, hoy rodeada de dos Enriques. Muchas gracias a usted que nos acompañó. Buenas noches y buen fin de semana.